La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Sonido de libertad, segunda parte. Esto es en relación a la película Sonido Sound of Freedom. Ya les compartí en el video anterior acerca de lo que me fue revelado, y voy a compartir una serie de acontecimientos que están pasando a nivel mundial en referencia al secuestro del tráfico de personas, secuestro o tráfico de personas, de niños. La película esta, Sound of Freedom, o El Sonido de la Libertad, una película que fue producida por una persona eventualmente que está corriendo. Voy a hablar un poquito de política aquí. Para presidente de México. Acuérdense, yo siempre les digo, yo no soy activista, yo no me voy a poner aquí para andar compartiendo o diciendo vote por este, vote por el otro. No es mi trabajo. Yo predico la palabra de Dios. Entonces, si yo les digo Sonido de Libertad segunda parte, es porque el Señor me reveló cosas en relación a esto. Ok, para las personas, probablemente hay personas que ya saben que esto está pasando, pero hay personas que no lo saben. Y la razón de la película es precisamente para tomar conciencia de lo que está pasando. Esto es bíblico, ha pasado, siempre ha pasado. Yo siempre les digo, hay dos mundos, el mundo material, el mundo que conocemos, el mundo de la carne, y el mundo espiritual. Pablo dice que nuestra lucha no es contra personas, es contra demonios, y lo es, hermanos, lo es. Satanás ahorita está en control en muchos, a nivel mundial. Yo hice un estudio que le titulé Estamos rodeados. El Señor nos hace saber cuando Satanás, la maldad cada vez va subiendo más y más y más. Entonces, la buena noticia es de que en la medida que va subiendo la maldad, cuando llega al cielo, Cristo viene a salvar a su pueblo. Esto siempre ha pasado. Y el ejemplo es que el que le da el Señor, el ángel de Jehová, a Abraham le fue dada la tierra prometida. Le dice, esta tierra va a ser para tu descendencia. Dice, le va a ser dada, pero no antes, sin que sean sometidos 400 años. Todo eso es simbólico. El pueblo de Israel estuvo sometido 400 años, y precisamente el año de liberación, Moisés viene con Aarón, le dice al faraón, deja salir al pueblo para que adore a Dios. El Señor endureció el corazón del faraón hasta la 10ª plaga. La 10ª plaga es la Pascua. Esto es así, hermanos. Vienen cosas muy feas, muy feas. Ya están pasando cosas muy feas. Obviamente esta película muestra. Si hay algo por lo que tenemos nosotros simpatía, algo que nos aqueja, es el dolor de los niños. Entonces voy a leer este versículo que se menciona en la película, Mateo 8:18-6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Obviamente la película dice, los hijos de Dios no están en venta. Entonces, ¿quién se va a oponer a eso? Obviamente sabemos, Dios está exponiendo, digo Dios, porque es Dios quien expone. Yo ya una vez lo había mencionado, ahorita se está hablando mucho, se habla del caso de Jeffrey, el billonario, que tenía una isla en donde muchas personas muy conocidas, muchos de ellos billonarios, que tuvieron contacto con él,
se dice que en esa isla iban a tener sexo con menores. Una de las cosas que a mí me ha sido mostrado es, por ejemplo, el gobierno comunista chino usa un método para conquistar naciones, ¿ok? Y el método es, vamos a decir que viene una persona, un político del país que sea, a China, entonces se le ofrecen ciertas comodidades a la persona, al político o al empresario, y dentro de esas atenciones les ponen mujeres. Y algunas de esas veces son niñas. Entonces, lo que los políticos o los empresarios no saben es que están siendo grabadas. Entonces, el gobierno comunista chino tiene grabaciones de políticos y empresarios. Tienen estos videos de estas personas teniendo sexo con niños. Entonces, por ejemplo, imagínense en un país de África, un país de Latinoamérica, que viene a China, ¿verdad? O simplemente un influyente. Imagínense lo que pasaría con la carrera de este político. Imagínense si es el presidente de un país, si China expusiera este video. Obviamente, ahí hay un sabotaje, se puede manipular a esta persona. Como consecuencia se puede manipular la ideología de todo el país. Yo que aquí voy a hablar un poco acerca del comunismo. Para los de mi generación, los baby boomers, sabemos lo que fue la Guerra Fría. Yo soy del último año de la generación de los baby boomers, del 46 al 64, acerca de la Guerra Fría. Entonces, en la Guerra Fría, voy a usar este ejemplo como contexto, para saber de qué les estoy hablando, para que sepan de qué les estoy hablando. Está la guerra, vamos a decir, de la OTAN, Estados Unidos contra la Unión Soviética, la Guerra Fría. El método de los soviéticos para dominar el mundo con la ideología comunista, y la ideología comunista es: todo le pertenece al pueblo, todo es común del pueblo. Si hacen un parque, el parque es para el pueblo. Todas las riquezas que hay son del pueblo, son comunes, comunista. El problema del comunismo no es eso. De hecho, la iglesia es comunista. Si ustedes van y estudian el libro de los Hechos, las personas, por ejemplo, Bernabé tenía una propiedad, la vendió, trajo el dinero y los puso a los pies de los apóstoles para que la iglesia dispusiera con ese dinero y se le diera a cada quien de acuerdo a sus necesidades. El comunismo comienza básicamente en la iglesia, es bíblica. El problema del manifiesto comunista no es eso, sino la pelea en contra de la existencia de Dios. Ese es el problema del comunismo. A los comunistas se les conoce de izquierda. La Biblia habla de los de la izquierda y los de la derecha. A los de la izquierda les dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno. A los de la derecha dice: vengan, benditos de mi Padre. Dios habla de política, Jesús habla de política. ¿Por qué? Porque los de la izquierda básicamente dicen: Dios no existe. O sea, por decirlo así, Jesús es un payaso. Es un payaso, básicamente es lo que están diciendo.
La gente de la derecha, como dijera Obrador, los conservadores, ¿qué dice? Son hipócritas, y sí es cierto lo que dice el presidente de México, Obrador, lo que él no reconoce, que todas las cosas que él dice es lo mismo. Entonces aquí, como les digo, yo no soy promotor aquí de la derecha ni simplemente estoy hablando en el contexto de que en esta guerra fría, cuando la Unión Soviética, por allá en 1978, invadió Afganistán, que es un país vecino de la Unión Soviética, la CIA toma como líder, o más bien el líder sale, Osama Bin Laden. ¿Y qué hace la CIA? Le enseña a Osama Bin Laden cómo pelear contra los rusos, contra la Unión Soviética. Entonces, Osama Bin Laden, básicamente con la ayuda de la CIA le muestra una forma de cómo puede hacer una guerra interminable. Entonces ahí es donde comienza este sistema de guerra contra la Unión Soviética que le fue enseñado por la CIA a Osama Bin Laden, en donde y no es no necesariamente, y es a base de células. Hay un líder, Osama Bin Laden, pero básicamente hagan células y estén separados, ¿ok? Entonces, y cada quien pelee por su lado. ¿Para qué? Para que no lleguen al líder. ¿Y de dónde sale el dinero para comprar las armas? Esto le fue enseñado por la CIA a Osama Bin Laden, por la droga, el opio. Entonces empezaron ahora sí que a cultivar esta, si mal no recuerdo, la amapola donde sacan el opio, venderla y de ese dinero extraer para comprar las armas para pelear contra los soviéticos, que eventualmente no pudieron los rusos, la Unión Soviética, y eventualmente salieron de Afganistán. Tengan en cuenta que la Unión Soviética estaba peleando contra Dios. ¿Por qué? Porque hubo persecución en contra de la iglesia. Los templos los cerraron, los templos no dejaban. A mucha gente la mataron en la Unión Soviética, así como en China comunista. Hasta la fecha, la iglesia es perseguida en China, ¿okay? Así como en Corea del Norte y los lugares estos comunistas. Entonces, ya entendiendo que las armas las compran vendiendo la droga, ¿qué hace la Unión Soviética? Lo mismo. Cuando hubo la guerra, por ejemplo, en México llegó, en uno de los tiempos más difíciles de México, fue en 1968, donde el comunismo estaba creciendo en México, sobre todo con los estudiantes. ¿Qué es lo que está pasando aquí ahorita en Estados Unidos? Con los estudiantes. Entonces, eventualmente hubo una manifestación por ahí en 2 de octubre de 1968, en donde básicamente la CIA le dice al presidente Díaz Ordaz: ¿sabes qué? Tienes que poner esto, tienes que apagar este fuego. Entonces Díaz Ordaz le da la orden al que entonces era secretario no recuerdo el nombre, aquí sería el secretario de Defensa, era Luis Echeverría. Luis Echeverría le da la orden al ejército para que maten, para que acribillen a estos estudiantes revoltosos. Y hubo miles de muertos. A eso se le conoce como la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre. Se apaciguó el comunismo. Yo recuerdo que había un grupo,
se le llamaba la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿qué hacían? Robaban casi todos los días un banco en algún lugar de México. Ese dinero que robaban lo estaban usando para comprar armas, pero no en México, no para México. El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, sobre todo en Centroamérica. Conocemos la guerra que hubo en Centroamérica. Sabemos lo que pasó cuando Ronald Reagan en los 80s es presidente. Obviamente él está en contra del comunismo. Él pide dinero al Congreso, se lo niegan para ayudar a los que están combatiendo a los comunistas, por ejemplo en Nicaragua. No le dan el dinero y ¿qué hacen? Se le conoce al escándalo Irán-Contra. O sea, le estaban vendiendo armas a Irán para que peleara contra Irak y el dinero, las ganancias de ese dinero lo estaban usando para llevárselo a Nicaragua para que combatieran a los comunistas. Eventualmente perdieron la batalla. Eventualmente aquí aún el presidente fue acusado, pero obviamente como todo buen soldado, Oliver North dice, yo soy el culpable. Eso es un héroe nacional que combatió contra el comunismo. Entonces, y fue a la cárcel. Entonces, el gobierno de Estados Unidos eventualmente ganó la guerra contra el comunismo. Cuando cae el muro de Berlín. Por ahí en 1989 cae el muro de Berlín. El muro de Berlín que está en Alemania, porque Alemania fue dividida en dos partes cuando se ganó la Segunda Guerra Mundial. La mitad era comunista y la otra parte era capitalista. Entonces era capitalismo contra comunismo. Ya entendiendo eso, hay una profecía del hermano David Wilkerson de 1973, La Visión, donde dice, el comunismo va a llegar a Estados Unidos, a América. Dice, se van a abrir las puertas del comunismo en Europa Oriental comunista, pero se viene al occidente, a Estados Unidos. El comunismo ha tomado posesión de las universidades. Entonces, aunque Rusia, la Unión Soviética, perdió la guerra, hubo acuerdos en donde Estados Unidos ya no iba a ser más miembros de la OTAN, ahí pegado a Rusia. Eventualmente la Unión Soviética se disolvió. Entonces los países fueron liberados. Ucrania fue uno de ellos, que se independizó, así como todos. Vayan ustedes, busquen esa información. Entonces, resulta que Biden estuvo presionando para que Ucrania sea miembro de la OTAN. Por eso, supuestamente, Putin invadió Ucrania. Aunque ya había invadido Ucrania, si mal no recuerdo, por allá en el 2014, invadió Crimea. ¿Por qué Crimea? La mayoría de la gente de Crimea son rusos. Entonces esa es la razón. Aunque Putin quiere construir la Unión Soviética una vez más. Putin es comunista. Él, básicamente, cuando entra el capitalismo a Rusia, básicamente en Rusia hay un monopolio. Todas las empresas, especialmente las empresas más grandes, se crea como una pirámide en donde todas tienen que pagar dinero. O sea, no estamos hablando de impuestos, estamos hablando, si la compañía X, compañía multimillonaria, obviamente pagan impuestos, pero no solamente pagan impuestos. Putin viene y dice, la mitad de esta compañía es mía.
Ahora, no es de que él sea la persona más rica, básicamente él quiere ese dinero para usar ese dinero para seguir propagando el comunismo. So, ¿a quién usó? Sobre todo a Ucrania. Entonces, hay muchos testimonios de personas. En el caso de aquí de Estados Unidos está crear esta división, ¿verdad? Para expandir el comunismo. Uno de esos grupos, por ejemplo, es Black Lives Matter. Otro grupo es el grupo feminista, ¿verdad? Yo miré un testimonio de una persona que era feminista brasileña, donde ella dice a nosotras nos enseñaron en Ucrania cómo formar, cómo organizarse, porque son muy buenos organizándose, y usan las uniones para, para para propagar, porque obviamente las uniones siempre quieren que les paguen más. Entonces es una forma de propagar el comunismo. ¿Y cuál es la frase más célebre? Los ricos se siguen haciendo más ricos y los pobres cada vez más pobres. Esa es la frase célebre de los comunistas. Entonces, y mucha gente se la cree, ¿verdad? Sabemos que la gente que le gusta el dinero va a querer más dinero. Eso es así, hermanos. Eso es así. Sea comunista o sea capitalista. Eso es así. Entonces, en la medida que estos grupos se forman, así como pasó en El Salvador, esto está pasando en toda Latinoamérica. En México está pasando. Fíjense bien. Por ejemplo, por allá cuando andaba esta persona, yo digo, son terroristas, la Tuta, que era un maestro que andaba colectando dinero allá en Michoacán de los negocios, porque si hay alguien a los que odian los comunistas son a los que tienen el dinero. Entonces, ¿qué hacen? Órale, de aquí para adelante me vas a pagar. Tienes un negocio, me vas a pagar 100,000 pesos o 1,000 pesos. Hasta los que venden cacahuates pagan le cobran su cuota y los protegen. Bueno, eso viene de ahí, hermanos. Eso viene del comunismo. O sea, eventualmente, y el líder del México comunista es Obrador. Estaba la Tuta. Por otro lado estaba, por ejemplo, el que formó los autodefensas. Él era comunista también. Él mismo lo dice. Él dejó a su esposa porque su esposa era capitalista, dice, no. A ella le encantaba el dinero, dice. ¿Y qué hizo? Se juntó, se casó eventualmente con una jovencita. Él era comunista. Entonces eventualmente se levantó. Y fíjense, aquí es donde está la cosa. Como son células y son independientes, terminaron peleando entre ellos. La Tuta, los que cobraban la cuota, y el autodefensa, los dos son comunistas, usados por Rusia, aunque ellos no lo sabían. Y esto está pasando ahorita. Los cárteles de México, no crean que ellos se quedan con todo el dinero, hermanos. No, así igualmente como los presidentes de México. Ellos no se quedan con todo el dinero. No, todo el dinero que le robaron a México. No, parte de ese dinero va a un lugar que se usa para mantener la libertad, para que se pueda predicar a Cristo, por decirlo así. Pero se predica sobre todo la libertad de expresión, la libertad de que hagas lo que tú quieras. Si quieres ser pobre, pues ser pobre. Si quieres ser rico, pues échale ganas. Entonces, esta es la razón por la que en un país comunista siempre va a haber, no hay orden, porque eventualmente se pelean entre ellos. ¿Qué pasó aquí en Estados Unidos? ¿Qué está pasando? Cuando Donald Trump era presidente, eventualmente, ¿qué empezaron a hacer? Se viene el coronavirus. En el coronavirus, la iglesia no se podía reunir.
para no contaminar a otras personas. Pero el gobierno, vamos a decir, de la izquierda, vamos a decirle comunista, sí dejaba que estas personas que andaban haciendo disturbios hicieran lo que quisieran, quemando negocios, robando. A ellos no les decía nada. La policía los agarraba y el fiscal decía, váyanse. Entonces, esto es típico de los comunistas. Usan a los criminales para crear desorden. Y se van sobre todo con los que tienen dinero. Y no necesariamente con los más ricos, sino el que tiene su negocito por ahí. Algunos negocios son buenos, millonarios, otros no. Entonces, esto está pasando aquí en Estados Unidos, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa es la ideología de la izquierda. Ahora, se entiende. Mucho, por ejemplo, dice, ¿para qué vamos a meter a la cárcel a la gente que usa marihuana cuando el alcohol mata más personas que la marihuana? Digo, bueno, eso es algo para debatirse. Y yo digo, bueno, en realidad sí es cierto. Sí es cierto. O sea, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a legalizar la marihuana para que ya los narcos no se maten allá. Y en lugar de que la traigan de México o que la traigan de Sudamérica o de Centroamérica, pues mejor aquí la plantamos y aquí les cobramos impuestos y aquí todo lo mantenemos y se acaba el problema. Entonces California, por ejemplo, eventualmente legalizaron la marihuana. Está, por ejemplo, el fentanilo. El fentanilo era legal. Era legal. Por ahí salió un doctor que anduvo promoviendo cierta medicina para que los doctores la promovieran, pero resulta que los efectos secundarios eran muy malos, pero a él le valía gorro, él lo que quería era dinero. Entonces el fentanilo es legal, o sea, se puede vender en una droga, por ejemplo, para la gripa o para... Entonces, eventualmente, una vez que miraron que en realidad tenía unos efectos secundarios muy malos, pues la hicieron ilegal. Entonces dijeron, pues aquí hay lana, aquí hay dinero. Entonces, con poquito fentanilo se puede hacer mucho y se puede ganar mucho dinero. Eso. Ahorita hay lugares en donde le dan la droga. En el caso de Pensilvania, se han hecho virales estos videos donde anda la gente como zombies. ¿Por qué? Porque no tienen que andarse peleando. Vénganse, nosotros aquí se la damos. Entonces ellos van, agarran su fentanilo para que, vamos a decir, para que se maten, porque todos los días mueren personas. Entonces, esa es la forma que está usando, vamos a decir, la Unión Soviética en conjunto con China, porque a mí me mostró esto el señor. Y aquí les voy a compartir otras cosas de cómo es que en realidad están haciendo las cosas el gobierno comunista chino para sacar dinero y pelear contra el... China no es capitalista, hermanos. Y fíjense, mucha gente que dice, sobre todo los comunistas, ¿verdad? No, que Estados Unidos viene su caída y que no sé qué, y que el dólar se va, y aún los economistas de aquí dicen, ¿verdad? No, pues ya, ¿verdad? Los bancos se van a tronar aquí, entonces la gente que tiene dinero están viendo que pueden ganar mucho dinero y ¿qué dicen? Con el Bitcoin, aquí es donde vamos a hacer mucha lana. O sea, aquí vamos a hacer muchísimo dinero. Dios les tiene una sorpresa a todas estas personas que nomás andan pensando en el dinero, ¿ok? Fíjense bien, la verdadera riqueza somos nosotros, hermanos. Eso me lo mostró el Señor. Nosotros somos el oro. Entonces, el pueblo de Estados Unidos, que es la iglesia más grande del mundo, o vamos a decir más cristiana del mundo, Dios tiene cuidado de su pueblo. Sí, la iglesia está haciendo muchas cosas malas, pero Dios tiene cuidado de su pueblo. Aunque Dios al que ama, disciplina. Fíjense, aquí les voy a compartir las cosas que están haciendo estos gobiernos
que tiene que ver con lo que está en la película. Hay mujeres chinas secuestradas que fueron traídos de China. Antes de decirles esto, fíjense bien, en la película lo dice. Cuando una persona, un narco, trae cocaína o fentanilo, lo que sea, o marihuana, porque todavía hay estados donde la marihuana es ilegal, se vende una vez y hay que traer más. Pero cuando se trafica con un cuerpo de un niño o de una niña, lo puedes vender 5, 10, 15 veces al día por 10, 15, 20 años o más, pero por lo menos por 10 años, porque hay gente que le atraen sobre todo los niños. Okay. So aquí yo les voy a compartir esto que me fue mostrado. Hay mujeres secuestradas en China, gente que el gobierno chino desprecia, algunas de ellas cristianas. ¿Qué hacen? Las traen ilegalmente, escondidas, a Estados Unidos porque es el país o uno de los países que mejor paga. Por ejemplo, si una persona va a tener sexo, aquí el sexo es ilegal, aquí en Estados Unidos. En México es legal, en México, así como en Japón y muchos lugares del mundo, en Tailandia. Tailandia era la capital de donde se vendían cuerpos de niños. Había niños de 5, 6, 7, 8, 10 años. Que los mismos padres los vendían a los turistas. Entonces hay lugares donde el sexo es legal. A mí, yo de niño yo miraba a las prostitutas. Eventualmente entendí que eran prostitutas. Yo cuando las miraba yo no sabía. Porque yo crecí en Guadalajara. En Guadalajara hay un mercado que se llama San Juan de Dios. Estará entre Javier Mina y Dionisio Rodríguez. En Javier Mina es una avenida muy grande. De hecho, esa avenida separa los sectores. Ahí entre lo que es la avenida Javier Mina y Juárez. En Guadalajara hay 4 sectores. Ya no me recuerdo. Sector Libertad, Reforma, Hidalgo y hay otro. No recuerdo el otro. En esas esquinas, ahí están los 4 sectores, Javier Mina y Juárez. Nosotros íbamos seguido a San Juan de Dios porque vendíamos mochilas, bolsas, entonces las vendíamos ahí en San Juan de Dios y acá en el Mercado Corona y otros lugares. Enfrente, pasando Javier Mina, yo miraba ahí las mujeres que traían como minifalda, zapatos de tacón alto, con una bolsa. Yo cuando era niño yo las miraba, pero yo no decía, oye, se visten así como muy provocativas, decía yo. Eventualmente fui creciendo y me di cuenta que eran prostitutas. Eventualmente me di cuenta que llegué a entender que esa era la zona roja. Yo no sé, mi mamá ya con 10 niños o 8 niños, no sabía lo que era la zona roja. Un día ella se fue a vender las mochilas y se hospedó en un hotel y un hombre le tuvo que decir, ay señora, y andaba con uno de mis hermanos. Dice, ay señora, ¿qué vino a hacer usted aquí? Dice, ¿por qué? Y pues el señor no sabía cómo decirle. Dice, no. Le dijo, vayas, estos hoteles están muy, muy feos, muy cochinos. O sea, ese hotel era donde los que usaban las prostitutas ahí no necesariamente les cambiaban de sábana. O sea, mi mamá fue y se hospedó en un hotel de la zona roja porque mi mamá no sabía lo que era la zona roja. No sabía, una mujer ya de 40 años, 35, 40 años, no sabía lo que era la zona roja. Entonces, así como me imagino que todavía hay personas que no saben, ¿verdad? Por ejemplo, si este estudio lo miran en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, comprar sexo es ilegal. Aunque eso no dice, eso no quita de que la gente tenga sexo. Entonces, ¿qué hace la gente que vive aquí? Antes era muy popular que la gente, sobre todo los adolescentes, fueran a Tijuana
vamos a decir, a Tijuana. Yo me acuerdo, inclusive cuando yo llegué aquí, decían, había gente que decía, vamos a la Coahuila. Yo no sabía lo que era la Coahuila. Resulta que era la zona roja en Tijuana, donde están los lugares de prostitución. Yo no sabía lo que era la Coahuila. O vamos a tijuanear. O sea, aparte decía, pues vamos con las prostitutas. Ahora, para tomar vino aquí, para comprar cerveza aquí en Estados Unidos, hay que presentar un ID de 21 años. En México, a un jovencito de 18 años ya es legal. Pueden comprar vino. Entonces, imagínate un estudiante, ¿verdad? Vamos a decir, en San Diego. No, pues vámonos a Tijuana. ¿Por qué? Porque allá podían comprar vino, se podían emborrachar y podían tener sexo con las prostitutas legalmente. Aunque eventualmente el gobierno americano empezó a mirar a estas personas que iban a comprar sexo, sobre todo, esto existe, esta agencia existe ya de muchos años, sobre todo los que van a buscar sexo de niños. ¿Ok? En la Coahuila, en Tijuana, todavía hay niños en venta. Y está, fíjense bien, hermanos, por ejemplo, a las mujeres que están dentro de una persona que tiene dinero, pues no va a ir y va a buscar una persona, vamos a decir, bonita, de buen cuerpo. Bueno, las que son bonitas, de buen cuerpo, vamos a decir, yo no sé, o sea, vamos a decir, no van a trabajar en la calle. A las de la calle, yo recuerdo, porque obviamente yo he tenido muchos amigos, yo recuerdo una vez que andaba vendiendo una casa por ahí, más bien le ayudé a un amigo a comprar una casa en el 2006, y recuerdo que le mostré una casa allá cerca de Temécula. Dice, oye, pues vamos a Tijuana con las paraditas. Le digo, las paraditas, le digo, ¿qué son las paraditas? Dice, ay, y se rió, me dice, ay, Pelayo, que me dice Pelayo, ay, Pelayo, eres muy inocente. ¿No sabes lo que son las paraditas? Le digo, ¿no? Dice, pues son las prostitutas. Le digo, ¿pero por qué les dicen paraditas? Pues porque pues son las que están en la calle, dice, son las más baratonas. Dice, las que están dentro, dice, no, esas cobran más. Le digo, órale. Entonces le digo, no, mejor vamos. Dice, vamos, hombre. Yo era alcohólico. Entonces me dice, vamos, hombre, ahí te invito a las birrias. Le digo, vamos. Y ya recuerdo, imagínate, me dice, ¿sabes qué? Yo con la que siempre vengo, aquí está. Le digo, ¿sabes qué? Yo mientras me voy yo cuando estaba en Guadalajara, a mí me gustaba mucho siempre bolearme mis zapatos. Le digo, ¿sabes qué? Me voy a bolear mis zapatos aquí. Órale. Entonces, se fue él con la paradita, tuvo sexo y regresó como hasta le bromeé, le digo, oye, pues si te fuiste hace como 5 minutos, dice, pues sí, yo soy rápido, dice. Entonces, dice, vamos a tomarnos unas cervezas. So, cuando fuimos, entramos en un lugar en donde ya, vamos a decir, están las personas que trabajan dentro de los lugares, y me tocó ver jovencitas, un grupo de jovencitas como de 8 o 10. Yo digo, en realidad son niñas. Aunque yo digo, pues han de tener como unos 18 años y las tenían así como separadas en un grupito. Yo me acuerdo que hasta pensé, yo dije, pues están bien jovencitas. Entonces, eventualmente, o sea, a mí nunca se me ocurrió que en realidad esas personas bien pudieran tener 14 años. Pero simplemente se pintan para que se miren más grandes, porque en realidad se miraban niñas. Y estaban ahí, a la venta. Entonces ya, yo digo, eventualmente la película me hace ver, digo, wow, eso yo lo vi y es legal en México. Y fíjense, una vez, precisamente por ahí en ese año, 2005, 2006, como yo era alcohólico, tomaba ahí, y una de las personas que no necesariamente tomaba con nosotros, pero un día se quedó, me dice, Luis, te invito a las cervezas aquí. Le digo, órale, está bien. Entonces,
estábamos tomando y eventualmente salió la plática. Me dice, no, dice, pues me voy a ir a Tijuana, dice. Le digo, órale, le digo, vas a ir con las prostitutas, a la Coahuila, le digo. Dice, sí, dice, yo voy de vez en cuando. Dice, no, dice, a mí me gustan las chavalitas. Le digo, ¿cómo las chavalitas? Me dice, sí, dice, porque hay niñas, dice, de 14 años. Y a mí, hermanos, eso me, me encendió. Entonces ya borracho, le digo, oye, hasta le menté la madre. Le digo, ¿y no te da vergüenza decir eso? O sea, lo dices así como con mucho orgullo. Y dice, ¿a poco a ti no te llaman? Le digo, no. Le digo, no, a mí no me llaman. Le digo, yo tengo una hija que en ese tiempo andaba más o menos en esa edad. Entonces ya tomado, es uno más atrevido. Le digo, oye, ¿tú no tienes hijas? Me dice, sí. ¿Qué sentirías si yo me acostara con tu hija? No, qué pues, Luis. Digo, o sea, ¿tú andas presumiendo que vas y tienes sexo con niñas en Tijuana? Digo, ¿no te indigna eso? ¿No te da? O sea, tú tienes hijas. No, dice, pero ¿a poco? No. Y me acuerdo que le digo, no, ¿sabes qué? Le rayé la madre. Le digo, no, lárgate mejor. Yo nunca he sido una persona violenta, pero cuando era alcohólico a veces me ponía violento. Le digo, ¿sabes qué? Lárgate. Le rayé la madre por ahí. Le digo, y déjame las cervezas aquí. Y se fue. Entonces yo digo, wow, o sea, entonces cuando miré la película, le digo a mi hijo, vamos a ir a ver esta película. Me dice, ok. Entonces, me acordé yo de eso. Entonces, fíjense bien, hermanos. Hay mujeres, que me fue mostrado, mujeres que vienen de China, secuestradas por el gobierno, las ponen a trabajar aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el dólar es el que más valor tiene. Bueno, está el euro también, ¿verdad? Porque también las llevan en Europa. Estoy seguro que en Europa hacen lo mismo. Entonces, si China va a sacar, si estas personas que están usando el tráfico de mujeres para venderlas, pues es obvio que hay que sacarle lo más que se pueda. Entonces, fíjense bien, yo le estoy compartiendo esto para que oremos, hermanos. Este es el ministerio que me fue dado a mí. Y fíjense bien, esto no es mío, hermanos. Esto me fue dado por el Señor para que yo venga y se los comparta a ustedes. Oren, 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 oren. ¿Por qué? Porque estamos rodeados, hermanos. La maldad ahorita, en el siglo XXI, o sea, está llegando al cielo. Entonces, muchas mujeres raptadas trabajan en lugares, fíjense bien, a lo mejor en alguno de los lugares donde tú vives, miras un lugar de masajes. Casi siempre dicen Oriental Massage o un lugar de masajes. Bueno, esos lugares son de prostitución. Las mujeres dan masajes, pero las tienen trabajando, digo las tienen, porque no todas están en contra de su voluntad. Hay unas que por voluntad propia están ahí vendiendo sus cuerpos, pero hay otras que están secuestradas de muerte. Obviamente tienen familia en China. Si soplan, matan a sus familias. Entonces, ¿qué harías? ¿Qué harías si una mujer, qué harías si te secuestran, te llevan a otro país? Si soplas, matamos a tu familia. Que fue lo que el Señor me mostró en relación a estas dos personas que fueron secuestradas en Jalisco. Son los lugares de masaje. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Oren, hermanos. Ya hay policía, ya hay agencias para rescatar a estas personas.
pero son miles de lugares, hermanos. Son miles. O sea, es imposible, hermanos. Pero no para Dios. No para Dios. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si van en un lugar, vayan y búsquenlos. Lugares de masajes. Oh, pues aquí está uno. A ver, búsquenlos ahí. A ver, ¿dónde está otro aquí? Oren por las personas que están ahí. Oren por ellas. Hay una zona, en la zona roja, donde tienen a las niñas apartadas para los que andan buscando cuerpecitos. Eso es así, hermanos. Esto está pasando en todo el mundo. ¿Okay? Esto aquí no. Aquí es ilegal. Entonces aquí básicamente las tienen que secuestrar, ya ha pasado, pero es raro tener una niña aquí trabajándola en un lugar, porque luego o sea, no va a faltar quien vaya a decir, no sabes que en tal lugar hay un... No, aquí las secuestran y las tienen escondidas por años. Ay, a mí el Señor me mostró, hay muchas mujeres, déjenme compartirles todo. Hay niñas y niños en todo el mundo que están secuestrados y los están vendiendo a los pedófilos por sexo, o sea, por dinero. ¿Quiénes son los que están pagando? Son hombres comunes, hermanos. Son hombres comunes. Yo conocí una persona que hacía tours. Vámonos a Cuba. Ahora, en ese tiempo no había, no sé ahora. Hasta por cierto yo le dije, oye, Cuba es un país que está, no hay forma de irse de aquí a Cuba. O sea, eso que dices, dice, no, dice, hay que irse por México. ¿Para qué? Para ir a los lugares de prostitución. No necesariamente estaba diciendo que niñas, sino simplemente, en Cuba obviamente hay prostitución porque es un país muy pobre. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues mucha gente dice, pues de algo tengo que vivir, lo hace por necesidad, pero también venden a las niñas. También venden a las niñas. ¿Por qué? Un turista americano puede pagar. Puede pagar. Una persona aquí ganando el mínimo, vamos a decir, un día de trabajo, ¿cuánto es un día de trabajo? $80. ¿Cuánto gana una persona en México? Aquí una persona del mínimo gana $80 al día. O déjenme ver. Sí, $100, 80, $100 al día. $100 en Cuba, en México, yo digo que con un día, 2, 3, vamos a decir una semana, porque estoy hablando del mínimo. La gente que gana el mínimo aquí no necesariamente se va a comprar sexo a otros lugares. Entonces, una persona que gana $100,000 puede pagar $1,000, $2,000. En México, ¿quién los puede pagar? Pues el que tiene dinero. Y eso pasa. Entonces, son los hombres comunes. Personas secuestradas en México. Yo miré un documental y les voy a compartir aquí, les voy a poner un link para que vayan y miren. Hay una periodista que eventualmente, mexicana, si mal no recuerdo, que descubrió que hay una red de pedófilos y el lugar de reunión es Cancún. En Cancún hay un hotel. Ella lo menciona, lo dice. En donde vienen gente de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, a tener sexo, a comprar sexo. A un hotel a Cancún. Les voy a poner el link aquí, se llama creo Lidia. Se los voy a poner ahí. Lidia Cacho, si mal no recuerdo.
Les voy a seguir compartiendo lo que el Señor me mostró, específicamente mujeres. Hay una mujer que es secuestrada en Jalisco, así como un varón de Jesús María. Parece que en Jesús María hay un grupo de narcos escondidos ahí que el gobierno anda buscando. Están en Jesús María, un grupo de personas. Secuestran a este joven y a una jovencita, no es niña, es una jovencita como de 20 y tantos años. Y básicamente le dicen, tienes que ir a trabajar allá, porque allá es donde está la lana. Si soplas, matamos a tu familia aquí. Y la traen escondida a ella en los camiones de autobús. Yo nomás sé que viene escondida en un autobús, de esos que vienen, vamos a decir, aquí el más popular era el Greyhound, pero ya yo no conozco de líneas de autobuses. En México las líneas que yo conocía era el Tres Estrellas. Ahí entre Michoacán y Jalisco el más común era el de Occidente. Allá en Guerrero, cuando íbamos a vender a Guerrero, era el Flecha Roja, el Flecha Amarilla también en Michoacán. Pero vamos a decir, el que más viajaba más lejos era Tres Estrellas de Oro. Vamos a decir que no sé si exista todavía. En esos camiones traen escondida a esta mujer. Y viene un varón, un joven, y ese varón, básicamente, como hay peleas entre las células, él es el único que sabe en dónde está una droga que llega a un puerto que está acá cerca de Canadá. A mí no me fue dado el nombre del puerto, nada más sé que es un puerto. No San Francisco, está al norte, entre Canadá y San Francisco. Yo busqué en el mapa puerto y nomás encontré uno. Entonces, el fentanilo llega a ese puerto escondido en un carro. Yo no sé cómo es que llega un carro en un barco a ese puerto y ese carro lo bajan y lo parquean en la calle. Está parqueado en la calle. Y el joven que secuestraron en Jesús María, él es el único que sabe el modelo. El carro es un Oldsmobile, es un Cadillac Supreme 1979, café. Y en el motor, los que buscan drogas ya saben en dónde está. Está ahí en el motor, entre la araña, y el motor. O sea, yo lo miro así, lo visualizo, y yo digo, pues en realidad no tengo idea cómo es que está ahí entre la araña y el motor. Pero los que saben de drogas saben el proceso, saben cómo lo esconden. Ahí hay mucho fentanilo. Y como les digo, el único que sabe es esta persona. Entonces, eventualmente, pues se quedan aquí, los dos. A ella la traen para prostituirse, a él no sé. A él no sé si lo maten, no lo sé. No lo sé. Entonces, los policías están buscando. Entonces, otra cosa, levantando el muro, no va a parar eso, hermanos. No va a parar eso. Porque, o sea, eso no va a parar. Entonces, otra cosa que el Señor me mostró. Hay personas, hay mujeres. De hecho, yo un día hice por ahí compartí un video. Hay mujeres que sus amantes las tienen secuestradas. O sea, hay personas que dicen, tú te vienes conmigo. O sea, las engañaron, ellas por el amor al dinero, agarraron los obsequios. O sea, mira, te voy a regalar esto, te voy a regalar aquí una bolsa, aquí un vestido. Y eventualmente, por amor al dinero, se acuestan con estas personas. Pero eventualmente dice, ¿sabes qué?
pues no, yo me voy a regresar. Oh, no, tú te quedas aquí, sacan la pistola, les ponen la pistola en la cabeza. Si tú me dejas, te mato. El Señor me mostró eso. Hay muchas mujeres que están secuestradas por sus amantes. Entonces, la gente del mundo diría, tú te lo buscaste, porque andas aceptando regalos de personas que no, por amor. Raíz de todos los males es el amor al dinero, hermanos. Las gentes que están siendo engañadas para llevárselas a vender droga, esa es la táctica común. Les dan regalos. Oh, te voy a regalar un par de tenis, te voy a regalar esto, te voy a regalar una computadora, te voy a regalar esto. Entonces la gente vente, mira, vamos para acá, vamos a trabajar. Y hay personas que se las llevan a trabajar y no saben que en realidad están siendo llevadas para trabajar para los cárteles, para los narcos. Eso ya llega un tiempo en donde pues ya no hay salida. Ya no hay salida. O sea, ya estás aquí, ya lo sabes. La única forma que te puedes salir es muriéndote. Te tenemos que matar, no hay de otra. Ahora, este es el enfoque para la iglesia. En realidad es Satanás quien hace eso, hermanos. Acuérdense, si está el Espíritu de Cristo, también está el Espíritu de Satanás. Satanás tiene secuestradas muchas personas. Y hay personas que están siendo secuestradas, no necesariamente por personas, sino por Satanás mismo. Estas son las personas que tienen problemas que eventualmente algunas de ellas se suicidan en sus propios pensamientos. Entonces, debemos de orar por todas estas personas, hermanos. Es tiempo de orar, es tiempo de huir al monte. En el siguiente estudio, y lo voy a hacer ahorita enseguidita, voy a hacer el estudio de cómo orar y cómo hacer para que Dios escuche nuestras oraciones. Entonces, oremos por los niños, por las niñas que están secuestrados. Oremos por todas estas mujeres que están secuestradas. Muchas de ellas que vienen de Latinoamérica, de Centroamérica, las secuestran precisamente acá ya en el norte. Las secuestran. Si son muy bonitas, los mismos narcos las agarran como objetos para tener sexo con ellas. Ya lo que se enfadan de ellas, las ponen a prostituirse para trabajar por ellos. En México. Pero son los turistas americanos que vienen a tener sexo a las fronteras con estas personas. Porque no nomás es Tijuana, es en toda la frontera. Y como les digo, en lugar de los pedófilos ahorita es Cancún. Entonces, oremos por todas estas personas. ¿Okay? Por ejemplo, la iglesia está involucrada ya en exponer todo esto. Uno de los productores, como les digo, va a correr para presidente en México, precisamente para pelear, para hacerle guerra a estas personas, pero también por el orden. Entonces, fíjense, Obrador, el presidente Obrador, lo tengo que decir, en cuanto a corrupción, por lo menos en cosas de invertir el dinero para ayudar a los pobres, ha sido el mejor presidente de México. En ese caso, el lado negro de Obrador es que él es comunista y en realidad, hermanos, parte del dinero, esa es la razón por la que Obrador no va por los narcos.
tras los narcos. Por eso él dice con abrazos, no balazos. ¿Por qué? Porque son gente que trabaja por el mismo. No trabajan directamente porque son células. Pero Obrador, siendo el presidente de México, él quiere imponer el comunismo. Él no es cristiano. Él no es cristiano. No se dejen engañar, fíjense bien. Le puso a su hijo por nombre Jesús por Jesús y Ernesto por el Che Guevara. Qué cosa más estúpida que comparar el Che Guevara con Jesucristo. Qué cosa más estúpida. Porque el Che Guevara era un asesino. Era un asesino. Entonces, era comunista. Entonces, la iglesia debe de hacer lo que es correcto. No es matando, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. En el siguiente estudio les voy a compartir cómo debemos cómo vamos a ganar esta guerra. Porque la guerra está ganada, hermanos, está ganada. Pero en el proceso va a morir mucha gente. El Señor me lo mostró. Entonces, ¿quiénes son aquellos que cuando venga el tsunami, cuando venga la ola del mundo en contra de nosotros, quiénes son a los que el Señor va a salvar? A los que suben al monte a orar. Yo voy a comenzar el siguiente estudio. Ahorita no me voy a echar un cafecito, voy a hacer el siguiente estudio, cómo orar correctamente. Y voy a comenzar con ese versículo. Cuando veas todo esto, cuando veas la abominación desoladora, ya estamos rodeados. La abominación desoladora está aquí. Dice Jesús, huyan al monte. Debemos de huir al monte. ¿Qué quiere decir eso? Oren, busquen a Jesús. Porque viene la abominación desoladora. Y si tú has tenido sueños en relación al agua, a un tsunami, al mar, a un río, que viene contra ti, ¿qué pasa? ¿Te ahogas? O tú estás sobre la piedra, o tú estás en el monte, en un monte, o tú estás... Porque Dios está hablando a través de sueños, pero mucha gente no entiende los sueños. El mar es simbólico del mundo. Un lugar solo, un desierto, son cristianos que van por el desierto. A mí me fue mostrado estas cosas estando en el desierto. Entonces, si estás en un desierto y el Señor te muestra algo, es necesario interpretar la correcta interpretación. Si tú tienes sueños y no sabes lo que quiere decir, mándamelos. Aquí tengo mi email en el canal. Mándamelo. Ahorita, si son pocas personas, lo puedo hacer. Y te puedo decir lo que dice bíblicamente tu sueño. Entonces el Señor me dice, el tsunami viene, las aguas, o quiere decir, las aguas es el mundo. Okay. Básicamente, lo que ahorita, lo que está pasando en Francia. Ese es el mar que viene en contra de la iglesia. Porque es en contra de la iglesia, acuérdense, es en contra de... O sea, para que haya caos. Independientemente de dónde venga, es Satanás. Viene en contra de nosotros. Jesús dice, suban al monte, huyan al monte. Entonces debemos de orar, hermanos, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y todos vamos a tener problemas para mantenernos. Pero no se desanimen, no se desanimen. Si de repente ya... ponte a orar. Si de repente te distraes, lo que sea, ponte a orar. Ponte a orar. Ponte a orar. Oremos y voy a terminar con esto. ¿Qué tal que fuera tu hijo o tu hija al que secuestraron? ¿Qué harías? El presidente no te va a solucionar el problema.
ni la CIA, ni la DEA. Es Jesús el único que nos puede dar la seguridad, hermanos. La paz de Cristo esté con ustedes.